Muy bien. Entonces, Brian, por favor, ¿puedes leer el caso clínico? Está bien, doctora. Paciente femenina de 62 años de edad con cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución, caracterizado por presentar dolor abdominal leve, intermitente, tipo cólico, localizado en epigastrio que se exacerba con la alimentación. Se automedica con Viadil que mejora temporalmente el dolor. El cuadro se acompaña de ictericia, coluria y acolia progresiva. Presenta alzas térmicas desde hace 2 días y malestar general. Anorexia. Antecedentes de colecistectomía laparoscópica hace 4 meses. Al examen físico en mal estado general, somnolienta, desorientada en tiempo y espacio. Su presión arterial es de 90 milímetros de mercurio en presión sistólica y 50 milímetros de mercurio en presión diastólica. La frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 122 por minuto, el peso de 100 kilogramos, talla de 152 centímetros, mucosas secas y rosadas, escleras francamente ictéricas, el examen cardiopulmonar crépitos en ambos campos pulmonares, el abdomen simétrico con cicatrices de puertos laparoscópicos en buenas condiciones, timpánico, ruidos hidroaéreos hipoactivos, doloroso a la palpación superficial y profunda a nivel del epigastrio y signo de Murphy negativo. Muy bien. Con estos datos de la historia clínica, ¿a qué diagnósticos sindrómicos llegaste? Personalmente pensé en un síndrome ictérico obstructivo. Ya. ¿Y dentro de los diagnósticos etiológicos? Una colangitis, doctor. Ya. Muy bien. Elizabeth, ¿cuáles fueron tus diagnósticos sindrómicos? Igual, doctora, síndrome histérico obstructivo. Ya. Cuando nosotros hablamos de los diagnósticos sindrómicos, normalmente, además de incluir otros diagnósticos posibles, hablamos de los diagnósticos etiológicos. Entonces, la colangitis, ¿será que es un diagnóstico que va a producir un síndrome histérico obstructivo? O más bien la colangitis es una complicación de ese diagnóstico etiológico. Sería una complicación, doctora. De mi diagnóstico etiológico más probable es una coledocolitiasis residual o también podría ser una cirrosis hepática. Entonces, dentro de los diagnósticos etiológicos, si nosotros nos podemos a pensar en un síndrome de una coledocolitiasis, por ejemplo, va a producir signos y síntomas que se van a traducir en ictericia, dolor, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, en un síndrome histérico. La colangitis misma no va a producir un síndrome histérico. ¿Qué signos y síntomas nos puede dar una colangitis, Brian? Doctor, no le entendí, disculpe su pregunta. Ya. Si nosotros tenemos un síndrome histérico como diagnóstico sindrómico, ¿no es cierto? Tú nos has hablado de un diagnóstico etiológico probable de una colangitis. ¿Será que la colangitis va a explicar los signos y síntomas del síndrome histérico? De hecho, decía mi compañera, es hablar de una litiasis que haya obstruido, pero la colangitis como tal, por ejemplo, se llega a caracterizar por una triada, que es la triada de Charcot, que nos habla de dolor abdominal, fiebre alta e ictericia.
Entonces, pero como usted dijo, es más una complicación y se puede hablar como una complicación más que un diagnóstico. En mi diagnóstico etiológico yo pensaba en una colangitis litiásica, pero creo que me equivoqué. Muy bien. Entonces, la colangitis en realidad va a ser una complicación, ¿no es cierto? No puede ser tomada como diagnóstico etiológico. ¿Y cuál sería el diagnóstico etiológico? Muy probable acompañada por una coledocolitiasis, es residual. Muy bien. ¿Algún otro diagnóstico que el resto del grupo haya considerado? Sí, doctora. Yo puse un diagnóstico sindrómico más aparte del síndrome histérico obstructivo. ¿Cuál sería? Puse el síndrome de obstrucción intestinal. Ya, ¿por qué? Bueno, la paciente, en este caso, no, eh, la paciente estaba mostrando al principio ya dolores abdominales, ¿verdad? De leves a Ya, intermitentes, y decía que son intermitentes, ¿no? Así que eso podría haber coincidido eh, con, con un hilio dinámico, ¿verdad? Y pues este dolor intermitente podría haber coincidido asimismo con el peristaltismo de lucha, ¿no? Eh, Además, que este síndrome de obstrucción hubiera podido ser secundario en sí a lo que es la colitiasis, debido a que no está produciendo jugos biliares, pues la comida que está comiendo, acabas de recalcar que la paciente también es obesa, ¿no? sí, Así que entonces podríamos presuponer que la paciente come comida rápida o para que haya subido de peso, ¿no? Ya es una presuposición. Pero si come ese tipo de comidas, pues al no producir también los jugos biliares, pues no está eh, digeriendo bien esa comida y pues podría estar causando eso, la obstrucción intestinal secundaria a esta colitiasis, doctora. muy poco probable que un paciente mm, es decir, una obstrucción adinámica, es decir, una obstrucción de tipo fisiológica, Eh, no una obstrucción mecánica, me dices. es una obstrucción mecánica, doctora, sería. Es decir, que el alimento que ha consumido la paciente que no se ha mezclado con la bilis puede ser que produzca obstrucción. Prácticamente la bilis la está produciendo. De ahí explicaría la Okay. ictericia, ¿no? La cuestión es que la bilis no está saliendo a lo que es el duodeno por dicha colitiasis, ¿no? Ya. O sea, la bilis no se está secretando y como no se Exacto. une con los alimentos, mm, ya, No se es está, algo, se está quedando en el intestino y se está obstruyendo. exacto, doctora. Principalmente las comidas grasas, ¿no? No, como no hay bilis, pues no se está rompiendo estas grasas, no se está emulsionando, entonces pues podría estar causando lo que es esta obstrucción. Ya, es muy poco probable que pase eso. Generalmente los síndromes histéricos obstructivos, cuando no hay un paso de bilis hacia el intestino, es muy poco probable que pueda producir una obstrucción intestinal, ¿no? Generalmente el tránsito intestinal no está alterado, o sea, no se altera debido a la falta de bilis a nivel del lumen intestinal. Además, si nosotros hablamos de un síndrome de obstrucción intestinal, tienen que haber otros signos y síntomas. Si bien el dolor tipo cólico es característico también de la obstrucción intestinal, pero esta paciente no presenta un dato que es importante en la obstrucción, que son los vómitos. Y si el intestino está obstruido, como ustedes han revisado el día de ayer, la fisiopatología de la obstrucción intestinal, no hay Sí, distensión, no hay distensión en el paciente, no hay falta de eliminación de heces y gases, ¿no? Entonces, hay que revisar un poquito más respecto a la fisiopatología, pero es muy poco probable que un síndrome histérico obstructivo pueda
ocasionar también una obstrucción intestinal, ¿sí? Ok, doctor. Entonces, Muchas gracias por aclarar. sí. Un momento. Muy bien, ¿no? Entonces, como es una paciente que ha sido operada con una colecistectomía laparoscópica hace 4 meses, entonces hay una posibilidad diagnóstica que es la coledocolitiasis residual en este caso, que se ha quedado un cálculo a nivel de la vía biliar que ha provocado los síntomas tal vez al principio no muy marcados debido a que no había una obstrucción completa, pero también dentro de la otra posibilidad es que haya sido un diagnóstico secundario al procedimiento quirúrgico, una estenosis probablemente por una lesión de la vía biliar o una quemadura a nivel de la vía biliar que ha producido una estenosis a medida que han pasado los meses, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un síndrome histérico, cuando nosotros ingresamos a un paciente, porque el síndrome histérico tiene una indicación de internación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Un paciente que estamos sospechando un síndrome histérico debe internarse. ¿Por qué? Justamente ustedes lo han dicho, una complicación puede ser la colangitis y la colangitis es un cuadro grave, ¿no? La colangitis puede llevar a un proceso séptico y el proceso séptico a complicaciones graves que comprometan la vida del paciente. Entonces, dentro de los diagnósticos etiológicos tenemos una que es la coledocolitiasis residual, pero otro de los diagnósticos que nos acaban de mencionar, que es una estenosis de la vía biliar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuáles van a ser, cuando nosotros realizamos las órdenes médicas de internación del paciente, entonces nosotros vamos a indicar a qué servicio se va a internar? En este caso, no tenemos todavía una certeza de cuál es la causa del síndrome histérico, entonces lo vamos a internar al departamento de medicina interna, ¿ya? Para que se hagan todos los estudios y el paciente pueda tomarse una conducta. Siempre dentro de las órdenes médicas tiene que haber una fecha y una hora, que les había pedido también, y las indicaciones. Entonces, vamos a iniciar con una dieta NPO, es decir, que el paciente no reciba nada por vía oral. Después se hacen las indicaciones generales, ¿no? Que es el control de los signos vitales, control de la diuresis. También vamos a indicar la posición en la cual va a estar la paciente, si necesita estar en posición semisentada o en decúbito dorsal. Ejercicios respiratorios, si corresponden en el caso. Las sondas, una sonda nasogástrica o la sonda Foley permanencia. Vamos a indicarlo en esta primera parte de las indicaciones. Y algo muy importante que debemos hacer en este caso, porque si nos fijamos los síntomas, el estado general del paciente, podemos ver algo que nos está llamando la atención, que es una paciente que está somnolienta, desorientada, está hipotensa, está taquipneica, tiene una frecuencia cardíaca aumentada, ¿no? Entonces, esto nos puede indicar que la paciente se encuentra en qué estado. Marlene, ¿qué puedes sospechar en esta paciente?
Exactamente. La paciente, muy bien. Hay compromiso de varios órganos, ¿no es cierto? Hay una falla circulatoria, incluso hay una falla ventilatoria, ¿no? Porque está taquipneica la paciente, ¿sí? Entonces es una paciente grave, una paciente que sí o sí debe internarse. Y si estamos sospechando de un shock séptico debido a la colangitis, vamos a pedir una valoración por cuidados intensivos, ¿no? Por la unidad de cuidados intensivos. Vamos a iniciar con una hidratación, una reanimación en base a soluciones cristaloides. Generalmente indicamos Ringer lactato para 3 horas. Si es una paciente que nosotros estamos sospechando de una colangitis, entonces también nosotros debemos iniciar rápidamente, precozmente, la administración de antibióticos, ¿no? Antibióticos que tengan un amplio espectro, es decir, que cubran gram positivos, gram negativos, como las cefalosporinas de tercera generación, y el metronidazol, que también cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces tenemos una amplia cobertura con estos 2 antibióticos por el momento. Podemos iniciarle ranitidina para disminuir la secreción ácida del estómago, y debido a que la paciente se encuentra con fiebre, debemos indicarle la dipirona. Dentro de los exámenes de laboratorio, algo se ha desconfigurado en mi presentación. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, ay, ya sé qué ha pasado. Creo que ahora sí. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, dentro de los exámenes complementarios habíamos visto que vamos a pedir los 8, ¿no? Que antes eran 7 y se ha aumentado la prueba de COVID. Es importante en esos pacientes solicitar, además de estas pruebas generales, la amilasa, la lipasa, el perfil hepático y una gasometría arterial. Además de estos estudios, ustedes considerarían, ¿qué otros más han considerado? Mayori. Los tiempos de la fosfatasa alcalina también podría ser. ¿Ya? La fosfatasa alcalina está dentro del perfil hepático. Solo tomé en cuenta los más importantes como S, junto con las transaminasas y la 5-alfa nucleotirasa que indican daño hepático.
Ya. La 5-alfa-nucleotidasa, no conozco esa. Sí, ¿Has revisado? a lo que sabía, doctora, era también otra de las pruebas que se pedía para control hepático. Oh, ya. Ya, pero no lo tenemos actualmente. Bueno, por lo menos en nuestro laboratorio no lo tenemos. Esa enzima la voy a revisar y vamos a ver, ¿ya? Dentro del perfil hepático, lo que normalmente nosotros solicitamos es las transaminasas, dentro de ellas la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas y la gamma-glutamil transferasa, ¿no? Dentro del perfil hepático y las enzimas pedimos esas. Muy bien. Y dentro de la imagenología tenemos estos dos exámenes que debemos solicitarlos en primer término, que son la radiografía de tórax y la ecografía abdominal. Entonces, cuando nosotros solicitamos un perfil hepático, vamos a pedir estos exámenes, ¿ya? Que son las bilirrubinas, tanto la total, la directa y la indirecta, y las transaminasas, la transaminasa oxalacética y la pirúvica, ¿no? También vamos a solicitar la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina. Entonces, aquí tenemos el perfil hepático que generalmente solicitamos. Entonces, cuando nosotros solicitamos este perfil hepático, vamos a ver que nos va a mostrar fundamentalmente dos aspectos, ¿ya? Nos van a mostrar o un patrón obstructivo o un patrón hepatocelular, ¿sí? Tenemos un patrón obstructivo cuando exista algo que está obstruyendo la vía biliar o un patrón hepatocelular, es decir, que la vía biliar está indemne, pero el problema está a nivel del hígado. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene un problema hepatocelular o cómo nosotros entendemos estas enzimas? Es viendo el metabolismo de la bilirrubina, ¿ya? Seguramente han podido ver, este es un esquema que lo traje del internet, han debido verlo, respecto al metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? ¿Alguno de ustedes nos puede explicar el metabolismo? O Adriana, por favor, ¿nos puedes explicar el metabolismo de la bilirrubina? Sí, está bien, doctor. Okay. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Bueno, principalmente la bilirrubina, bueno, comienza cuando a ver, principalmente la bilirrubina se produce cuando se degrada el grupo M de la hemoglobina. La hemoglobina se degrada en un grupo M y en globinas. Este grupo M, este se cataliza por una enzima, como dice ahí, que es la hemooxigenasa, y los productos que resultan de este es la biliverdina, el hierro y también el monóxido de carbono. Esta biliverdina igual se cataliza por una enzima que es la biliverdina reductasa, donde el resultado es la bilirrubina, en este caso la no conjugada o también llamada o indirecta. Esta prácticamente es insoluble al agua y para hacerla soluble, esta se une con lo que es la albúmina. Luego estas dos, esta bilirrubina no conjugada y la albúmina, se transportan hacia el hígado, hacia los hepatocitos, donde estas las captan, pero estos hepatocitos captan lo que es la bilirrubina no conjugada y no captan lo que es la albúmina. En este caso, actúa lo que es un transportador. Después de entrar a este hepatocito,
esta bilirrubina no conjugada, se une lo que es a su citosol y bueno, en este caso pueden actuar varias proteínas. Luego, se pasa ya bueno, esa bilirrubina no conjugada se tiene que transformar en lo que es la conjugada y en este caso actúa lo que es una transferasa, que es la denominada, en este caso creo que es no me acuerdo su nombrecito, pero esta se transforma en lo que... La UDP transferasa, ¿no? Ese, sí. Y se transforma en lo que es la bilirrubina conjugada. Entonces, esta bilirrubina conjugada es excretada en la bilis y después pasa a lo que es el duodeno, sin ninguna transformación. Luego esta ya también esta bilirrubina, una parte de esta se puede transformar en lo que es en el urobilinógeno, que es por acción de las bacterias. Y como dice acá, un 80% se transforma en estercobilina y en un 20% puede volverse a lo que es la circulación enterohepática. Sí, el 90% vuelve a la circulación enterohepática y el 10% se transforma en urobilina. Estas dos son las que, por ejemplo, la estercobilina son la que da la coloración a las heces y la urobilina se excreta por la orina. Muy bien. ¿No? Entonces, el 20% de la bilirrubina vuelve a ingresar y vuelve a conjugarse, ¿no? Porque el urobilinógeno es una bilirrubina, pero que no ha sido conjugada, más bien que no está conjugada porque ha sido desconjugada por las bacterias que se encuentran a nivel del intestino, ¿no? Y esta va a tener el nombre de estercobilina en el 80% y se elimina por las heces, y en el 20% retorna a la circulación enterohepática. En realidad, este 20%, el 10% va hacia el riñón y se excreta como urobilina, y el 90% regresa al hepatocito para ser conjugada nuevamente. Entonces, si nosotros nos fijamos en este metabolismo, podemos ver claramente si existe un aumento de la producción de la bilirrubina no conjugada va a ser la que va a aumentar. Si hay un problema a nivel de la excreción, una vez que ya la bilirrubina se ha conjugado y hay una alteración a nivel de la excreción de la bilirrubina, ya sea intrahepática o en la vía biliar ya extrahepática, va a aumentarse la bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa. Entonces, es ahí donde vamos a hablar de dos patrones fundamentalmente, ¿no? De un patrón un patrón obstructivo y un patrón hepatocelular. ¿Sí? En el patrón obstructivo vamos a ver que va a haber un aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa. La GOT y la GPT, que son enzimas que se encuentran dentro de los hepatocitos, van a estar normales o ligeramente aumentadas, y la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina van a estar muy elevadas. A estos le denominamos patrón obstructivo. Cuando hay un aumento de la bilirrubina total a expensas de la indirecta, con las transaminasas elevadas y una fosfatasa alcalina y una gamma-glutamil transferasa normal o ligeramente aumentadas, vamos a hablar de un patrón hepatocelular o no obstructivo, ¿no? Un patrón entonces obstructivo y un patrón hepatocelular. ¿Ya? Cuando nosotros solicitamos una ecografía abdominal, ¿qué es lo que normalmente vamos a buscar para ver si se trata de una obstrucción de la vía biliar? Alexander. Sí, doctor. Lo que vamos a buscar primeramente, sería cálculos principalmente, que son
son más visibles en una ecografía, ¿no? Ya, Ese nivel. en nuestro caso, en el caso de la paciente, cálculos ¿dónde? Cálculos en el conducto colédoco, Muy bien, ya que esta paciente pues ha sufrido una colecistectomía y pues no tiene vesícula, ¿no? exactamente. Ya, muy bien. Sin embargo, si nosotros vemos estadísticamente cuántos cálculos o qué porcentaje de coledocolitiasis se puede ver en la ecografía, resulta que este porcentaje de cálculos que pueden verse en en la vía biliar no es más del 60%. ¿Sí? Es decir, si hay un cálculo dentro de la vía biliar, la ecografía va a poder detectarlo solamente en un 60%. Incluso puede ser mucho menor. ¿Sí? Esto se da porque por delante de la vía biliar tenemos una estructura que es el duodeno, que es una estructura que tiene aire. Por delante tenemos aún el colon, que está por delante todavía del duodeno. Entonces, estas estructuras que tienen aire van a distorsionar los ecos y generalmente los cálculos no se pueden ver dentro de la vía biliar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, Alexander? Otro dato. Tal vez, doctora, una distensión de este conducto, ya que como Muy, no está saliendo la bilis, podría muy verse este conducto más distendido. exactamente. Cuando nosotros tenemos un patrón obstructivo o algo que está obstruyendo la vía biliar proximal se va a dilatar. Entonces, normalmente, Alexander, ¿cuánto es el diámetro de la vía biliar? Un diámetro de De la 10 a vía biliar. 12, 10 a 12 centímetros. No, espera, todavía biliar, ¿verdad? Sí. Creo que me acuerdo de un máximo de 9 centímetros, doctor, el diámetro. 9 centímetros o 9 milímetros. 9 milímetros, perdón. 9 De la vía, milímetros. si estamos hablando de la Entonces, vía biliar. normalmente en anatomía, has debido ser un buen estudiante en anatomía, el diámetro de la vía biliar es anatómicamente, y esto sí hay que recordarlo, que anatómicamente nos hablan de una vía biliar de 9 milímetros. Pero ecográficamente, la vía biliar, porque anatómicamente hay lo que son los tejidos y todo eso que están alrededor de la vía biliar, del colédoco, lo hacen ver de un diámetro mayor de lo que realmente es. ¿Ya? Entonces, ecográficamente hablamos de 6 milímetros. ¿Sí? Entonces, acá vemos de color verde la vía biliar. Esta imagen de color verde es la vía biliar. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que es la vía biliar? Porque tenemos una estructura vascular por debajo, que es la vena porta. ¿Ya? Entonces, de acá a acá es la vía biliar y de acá a acá es la vena porta. Entonces, hay un memo técnico para acordarnos del diámetro de la vía biliar y es que la vena porta, por debajo está la vena cava, que la vena porta tiene un diámetro mayor hasta 12 milímetros y el colédoco no debe sobrepasar la mitad del diámetro de la vena porta. Entonces, tendríamos de 6 milímetros, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Esta es la vena porta. Si se fijan acá, tenemos una imagen que corresponde a la vía biliar acá, y por debajo tenemos la imagen de la vena porta y sabemos que es una estructura vascular porque en una ecografía Doppler podemos ver que hay flujo.
Entonces, otra cosa, aquí tenemos la vía biliar y aquí la vena porta. Y acá sí podemos ver una vía biliar dilatada, ¿ya? Y acá podemos observar la vena porta, ¿sí? O perdón, un cálculo. Es una imagen hiperecoica, densa, que está dando una sombra acústica posterior, ¿sí? Pero normalmente, como les había dicho, no vemos la vía biliar. Normalmente vemos solamente la dilatación de la vía biliar. En esta imagen podemos observar, para adelantar un poquito y ver, mostrarles los datos. Esta es una vesícula biliar con datos de colecistitis aguda, ¿sí? Si vemos en esta parte superior, da la impresión de que fueran dos líneas, acá una línea y acá otra línea, ¿no? Acá también vemos una línea y otra línea. Eso se llama imagen en doble pared. Y por otro lado tenemos líquido alrededor de la vesícula biliar, es líquido perivesicular, que es un dato también de una colecistitis aguda. Acá tenemos, fíjense cómo se ve la vena porta y la vía biliar por encima, ¿no? Entonces, cuando el ecografista nos muestra la vena porta y la vía biliar por encima, vamos a decir que efectivamente corresponde a la vía biliar. Entonces, esta vía biliar, de acá a acá, vena porta, de acá a acá, vía biliar. Y es una vena porta que mide 12 milímetros. Entonces, Carlos, ¿estará dilatada o no está dilatada esta vía biliar? Yo pienso que sí, doctora. Sí, ¿por qué? Si esta vena porta mide 12 milímetros, ¿cuánto medirá la vía biliar? Debería medir menor, digamos, Exactamente. de la mitad, y ahí se ve que está un poco más. Más que la mitad. Probablemente si estos 12 estaremos con unos 14 milímetros y Sí, una vía biliar dilatada, ¿no? muy dilatada. Muy dilatada. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro paciente una vía biliar muy dilatada, vamos a hablar de un patrón o de una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos además una alteración, es decir, un patrón obstructivo en el perfil hepático, vamos a hablar de un patrón obstructivo y también nos va a hacer sospechar de una obstrucción de la vía biliar. ¿Ya? Les voy a dar ciertos valores en el perfil hepático y me van a decir si se trata de un patrón obstructivo o un patrón hepatocelular. ¿Ya? Maribel. Entonces, tenemos una bilirrubina total de 10 miligramos por decilitro con una bilirrubina total de 2, la bilirrubina indirecta de 8, mejor lo vamos a anotar acá. Entonces, tenemos una bilirrubina total de 10, una bilirrubina directa de 8, una bilirrubina indirecta de 2, una indirecta de 8, una gamma glutamil transferasa de 300, una GOT de 300, una GPT de 500, una gamma glutamil transferasa de 80 y una bilirrubina, una fosfatasa alcalina de 120. ¿A qué patrón corresponderá? Maribel.
¿Está con nosotros, Maribel? Creo que no. Brian, ¿de qué patrón estamos hablando? Es un patrón de daño hepático, doctora, de los hepatocitos. Exactamente, es un patrón hepatocelular, ¿no? Porque vemos que hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Muy bien. Jody o Brian, en este caso, Un patrón obstructivo, doctora. muy bien, un patrón obstructivo, ¿no? Entonces, si tenemos una vía biliar en nuestra paciente que está dilatada, ¿ya? Tenemos esta ecografía. Y tenemos un patrón obstructivo, es decir, este laboratorio en el perfil hepático, ¿cuál sería el siguiente paso del manejo? Brian. Ya tendríamos que empezar en la resolución con una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Exactamente, ¿no? Tendríamos que realizar una ERCP. Muy bien. Muy bien. Este es el resultado de la ERCP de nuestro paciente. Elizabeth, ¿qué encontramos? Esa es la colangiografía durante el procedimiento de la ERCP y eso es lo que encontramos en el resultado. No estoy segura, doctora, pero hay una parte que está un poco más oscura. Tal vez podría ser donde está la obstrucción. ¿Ya? ¿Esta parte? ¿Esta parte o No, esta parte? ¿Esto? por ahí. ¿Esto? Este es el endoscopio. No, no oscura, sino más clara. Más o Esta menos por parte de ahí. acá. Ajá. Si nosotros vemos, esta es la vía biliar, ¿no? Toda la vía biliar, porque ese es el conducto pancreático, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué es esto? Esta cosita negra. Ahí se ve mucho mejor. Fíjense, esta imagen, la han debido ver en la RCP, en el video de la RCP. Se llama Esa, cable guía. Sí, sigue adelante. sí tiene entendido que eso es como que lo introduce hasta al final, hasta donde ve que está la obstrucción y después comienza a insuflarlo para, eso es algo así, lo entendí, para sacarlo. ¿Ya? Ese es un cable guía, ¿ya? El cable guía. Y obviamente acá tenemos, está dentro de un catéter y a través de este catéter se pueden pasar diferentes tipos de instrumentos para poder resolver, ya sea si es un cálculo o en este caso, ¿qué es lo que será? ¿A qué corresponderá esta imagen? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Será un cálculo? ¿Será un ascaris?
¿Será un cáncer? ¿Qué será? Parece una estrella, doctora. No es como una La- estrella. Ya, una estrechez, pues las atresias son estenosis, pero congénitas, ¿no es cierto? Sí. Parece una estrechez, una estenosis. ¿Y qué habrá pasado en este caso? Este es parte del conducto cístico. Ya, es un pedacito del conducto cístico y podemos ver que secundariamente, probablemente a la cirugía ha habido una estrechez de esta zona. Lo más probable es que haya existido una lesión de la vía biliar, tal vez por una quemadura que ha hecho que a medida que pasen el tiempo, desde la cirugía hasta el momento, se haya estrechado esta vía biliar. ¿Ya? Entonces, nuestro paciente, ¿y quién nos habló de una estenosis de la vía biliar? Estaba en lo cierto, ¿no? Si bien es un diagnóstico raro, dentro de un paciente que está posoperado, siempre hay que pensar, ¿no? En una estenosis secundaria a una lesión del vía biliar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Ahora que ya tenemos un diagnóstico, porque hemos visto que el ARCP puede servirnos de diagnóstico, pero también de tratamiento. Entonces, será que la ARCP va a poder tratar esta estenosis? Es posible que sí, doctora. ¿Cómo? Si mal lo recuerdo en un video que vi hace mucho, era que como algo así, abrir una abertura en el conducto, en la ampolla de váter y introducían este que es el cable guía. En uno de Ya, esos, cuando se trataba de un cálculo o alguna otra obstrucción, al final de este cable guía creo que ponían algo como para insuflarlo y después al jalarlo es como que limpiaban toda la vía. En otros exacto. casos les ponían unas pequeñas cositas como mallas que son, no Un recuerdo bien. stent. Sí, creo que Ya, sí. Y para corregir esa atresia, estenosis, perdón, ¿no? estenosis. Estenosis. Porque atresia es una estenosis, es una estenosis. eh, una imagen por aquí. Mire, lo que el aire CP puede hacer es, este es el cable guía, ¿ya? Y a través del cable guía está pasando este instrumento, que es un balón que puede inflarse y una vez que se retira puede arrastrar los cálculos. Pero este baloncito también lo que puede hacer es insuflarse, pero a nivel de este estrechez y dilatarla. ¿Ya? O sea que lo que va a hacer el balón en este caso es dilatar esta estenosis. Sin embargo, esta estenosis puede volverse a estrechar. Es decir, lo que se ha dilatado puede, a medida que pasen los días, con el proceso inflamatorio puede volver a cerrarse. Entonces, para evitar que se cierre, se puede colocar un stent. ¿Ya? Este es un stent. Fíjense, es un tubito de plástico en este caso, porque han debido ver en el video que cuando son estenosis malignas se colocan stents metálicos, ¿no? Porque obviamente como es un procedimiento paliativo, ese stent ya no se va a retirar. Pero en este caso, como se trata de un problema benigno, entonces se pueden colocar estos stents plásticos para que pueda continuar el flujo de la bilis. Y cuando ya haya pasado el proceso inflamatorio, este stent puede retirarse y va a quedar la vía biliar normal, ¿ya? Dilada, o sea, con un calibre que permita el paso de los, de la bilis, ¿sí? ¿Existe alguna duda respecto hasta el momento? No, Muy bien. Entonces, ya han visto el procedimiento del RCP.
Me imagino que todavía algunos no lo han revisado, pero tienen para revisarlo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O hasta el día de mañana, si no me equivoco. Entonces, revisen, por favor, el procedimiento de la RCP que les mandé en el video y la siguiente semana vamos a terminar de revisarlo y vamos a concluir ya con el síndrome histérico. El día lunes tengo entendido que es feriado, ¿no? Sí, doctor. ¿Será que podemos reemplazar la clase de ayer el día lunes? ¿Una horita? Por mí no hay problema, doctor. Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, nos veremos el día lunes en nuestra clase, ¿les parece? A las 9 de la mañana. Para como es Está bien, feriado, doctor. puedan dormir un poquito más. Súper bien, doctor. El día lunes entonces. Con el día lunes haríamos nuestro resumen y ya estaríamos concluyendo con síndrome histérico. Ya no les voy a presentar ningún caso clínico todavía, entonces tendrían libres para estudiar. Una consulta, ¿el examen de cirugía cuándo es? 28 de junio. ¿A qué horas están realizando las clases virtuales de la teórica? 6 de la tarde, lunes a viernes, doctora. Perfecto. Hoy día entonces nos veríamos, voy a comenzar con el tema con las clases de región cervical, entonces los veo a las 6 de la tarde. Otra consulta, tenemos en la plataforma un grupo de clases teóricas, ¿no es cierto? De cirugía, sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, por favor, a sus compañeros comuníquenle que vamos a ver a través de la plataforma en el grupo de clases prácticas, de clases teóricas. Todos tienen ese grupo, ¿no? Todos están en ese grupo. Seguramente la gran mayoría de estudiantes, doctora. Oh, perfecto. Entonces, vamos a pasar por el grupo, ¿no? A ver, les voy a mostrar por si acaso.